Hola, buenos días. Esperando que se encuentren todos muy bien. Nos presentamos, mi compañero Luca Grisosto, Gabriela Morales y que les habla Alejandra Torres. El día de hoy, y con la finalidad del video, es presentarles este nuevo libro. La Ilíada. De Homero. Importante, el autor es Homero. Quisiéramos comenzar explicando qué vamos a decir cada uno. Luca hablará sobre Los personajes. Gabriela, El género. y yo el lenguaje y estilo escritural. ¿Qué podemos decirles sobre el texto? Que ha tenido un impacto a nivel cultural enorme, sobre todo la Ilíada, bueno, que se han realizado películas y series en base a este libro y Como por ejemplo Troya. Y quisiéramos al finalizar este video poder motivarlos un poquito a comenzar la lectura de esta gran obra, porque consideramos como estudiantes de pedagogía del lenguaje que es un libro que al menos deberíamos leer una vez en la vida. Bueno, como mencionamos anteriormente, a mí me toca el lenguaje y estilo estructural. Para comenzar, ¿qué entendemos por lenguaje y estilo estructural? Podemos resumirlo que es cómo se nos presenta la obra textualmente. La Ilíada cuenta con 24 cantos en el que nos narra los sucesos del último año de la guerra de Troya. Cabe destacar que esta guerra duró 10 años. Inicialmente esta obra no fue escrita, sino recitada. Con esto queremos decir que en sus inicios existían personas que se dedicaban a cantar en calles o lugares públicos y privados cada canto. Por otro lado, una de las características que más destacan a esta obra es que es detallada, extremadamente detallada, todo lo opuesto a la austeridad. ¿Qué queremos decir con esto? Que el autor se esmeró en detallar cada suceso de la obra. En una escena que se podría resumir en 2 o 3 líneas, Homero se dedicó en detallarla extremadamente hasta que pueda llegar a entre 4 y 5 páginas, como por ejemplo la muerte de Patroclo. Cuando Héctor se dio cuenta que el magnánimo Patroclo se alejaba y ya lo había herido con el agudo bronce, fue en su persecución por entre las filas y le lanzó la lanza en la parte inferior del vientre, que el hierro pasó de parte a parte, y el héroe cayó con estruendo, causando gran congoja al ejército aqueo, como el león acosa en la lucha al incansable jabalí, cuando ambos pelean arrogantes en la cima de un monte por un escaso manantial donde quieren beber, y el león vence con su fuerza al jabalí, que respira anhelante. Así, Héctor Priamida privó de la vida, hiriéndole con la lanza al esforzado hijo de Menetío, que a tantos había dado muerte, y jactándose del triunfo, profirió estas aladas palabras. ¿Qué podemos deducir de esta parte? Literalmente nos dice cómo es que Héctor mató con una lanza a Patroclo. Lo que podemos ver, que fue extremadamente detallado y largo, se pudo haber dicho literalmente Héctor mató a Patroclo de tal forma. Otro punto que podemos tocar en el tema de estilo estructural es que el autor realiza muchas comparaciones, y una misma fue la que acabamos de escuchar. Como el león acosa en la lucha al incansable jabalí, cuando ambos pelean arrogantes en la cima de un monte por un escaso manantial donde quieren beber, y el león vence con su fuerza al jabalí. Acá podemos ver que cuando se habla del león se asocia a Héctor, y al jabalí, quien es muerto, es Patroclo. Para continuar, yo voy a hablar sobre el género literario de la Ilíada. La Ilíada es un libro marcado en el género literario de poemas épicos. Pero antes de profundizar con esta maravillosa obra escrita por Homero, quiero dar a conocer por qué se considera un poema épico. El género épico es aquel género literario que presenta hechos tanto reales o ficticios, desarrollados en un espacio y tiempo determinado. Otra obra también muy popular de Homero es la Odisea, que también se considera un poema épico. En aquel clasismo griego surge en Grecia, representado por Homero, como un anciano ciego que iba de pueblo en pueblo contando sus poemas. Siendo la Ilíada poesía épica que narra las hazañas de un héroe, habla del pasado heroico del mismo, un pasado muy lejano y que ha terminado, pero todas las obras de los antepasados fundadores de la nación griega, y así poder hacer una transmisión de sus valores a las futuras generaciones. ¿Cuál es la finalidad de hablar de este libro? Es que nosotros queremos cautivar a las futuras generaciones, porque esta obra tiene cosas muy interesantes. Está enmarcada en el género literario de poemas épicos, ya que narra hazañas de un héroe, como mencioné anteriormente.
pero que debe servir para recordar todas las obras de los antepasados, fundadores de la nación griega, y así poder hacer una transmisión de sus valores a las futuras generaciones. La Ilíada se compone de hexámetros dactílicos, consta de 15.693 versos y su trama radica en la cólera de Aquiles. Narra los acontecimientos ocurridos durante 51 días en el 10º y último año de la guerra de Troya. Para contextualizar sobre por qué se considera una obra épica, voy a leer un extracto de la Ilíada. Y dice, en el capítulo Combate singular de París y Menelao, en el canto número 3, página 62. De nuevo, asaltó Menelao a París para matarle con la broncínea lanza, pero Afrodita arrebató a su hijo con gran facilidad por ser la diosa y le llevó envuelto en densa niebla al oloroso y perfumado Tálamo. Allí podemos ver lo que tiene el contexto de lo ficticio y lo real, en donde la diosa toma a París y lo saca de aquel lugar en donde estaba la guerra. Y eso. 3. Como anteriormente mencionamos, yo daría a conocer los personajes de la obra. ¿Cómo se caracterizan los personajes de esta obra? Dentro de la Ilíada podemos encontrar una infinidad de personajes, algunos caracterizados por carecer de profundidad psicológica, donde sus acciones transcurren sin descanso, prima la descripción y abundan enumeraciones y reiteraciones. Estos personajes, los cuales corresponden a una cantidad de 40, en la cual se abarcan personajes desde mortales, semidioses y dioses, hacen una obra de historia compleja. Estos se clasificarían en 3 grupos: aqueos, correspondiendo a una cantidad de 21, troyanos, correspondiendo a una cantidad de 22, y dioses, correspondiendo a una cantidad de 11. Ahora les leeré una pequeña cita extraída del texto, exactamente del canto 1, capítulo Riñan en Olimpo entre Zeus y Mera, página 26. Dijo el Cronión y bajó las negras cejas en señal de sentimiento. Los divinos cabellos se agitaron en la cabeza del soberano inmortal y a su influjo se estremeció el vasto Olimpo. Después de deliberar así se separaron. Ella saltó al profundo mar desde el resplandeciente Olimpo y Zeus volvió a su palacio. Los dioses se levantaron al ver a su padre y ninguno aguardó a que llegase, sino que todos salieron a su encuentro. Se sentó Zeus en el trono y Hera, que por haberle visto no ignoraba que Tetis, la de plateados pies, hija del anciano del mar, con él departiera, dirigió enseguida sus injuriosas palabras al trono de Zeus. Como dice esta pequeña cita extraída, mencionan a dioses como Zeus y también la diosa Tetis. Ahora daré algunos personajes principales. Aquiles, hijo del militar Peleo y la ninfa del mar Tetis, es un semidios. Este se ofendería fácilmente, reaccionaría con cólera al percibir que su honor ha sido menospreciado, formando el tema principal de la Ilíada. Patroclo, que sería el mejor amigo de Aquiles, tan cercano como hermano menor. Al ponerse la armadura de Aquiles, y Héctor, al verle con esta, le confundiría y lo mataría devastadoramente. Y Héctor, finalmente uno de los grandes héroes de la guerra de Troya, mejor guerrero del bando troyano, mataría a Patroclo, el cual, frente a la cólera de Aquiles, moriría en manos